Comienza la mañana con una sonrisa. Sonríe que Cristo te ama. Vive la mañana. Vive la mañana. La edición del viernes cerrando la semana con valiosa información. Y vamos a añadir más contenido que te va a seguir ayudando. La segunda parte de un interesante tema que estuvimos conversando hace unos días, Kiara, Esteban, con todo nuestro público, y reiterando que el contenido de lo que aquí hablamos en vivo se mantiene y está disponible en el canal de YouTube de 88.1 FM, y hacemos el énfasis porque mucha gente nos ha escrito, mira, el contenido que hablaron en vivo lo puedo seguir viendo, y así está disponible en nuestro canal en YouTube. Kiara, cuéntanos. Bueno, y es que cada uno de nosotros, seres humanos, tenemos emociones, tenemos sentimientos y tenemos reacciones. Sin embargo, no todo es igual, no se definen de la misma forma, y nosotros necesitamos identificarlo para saber que nuestros resultados, o sea, nuestras acciones, sean conforme a lo que Dios espera de ti y de mí. Por eso tenemos aquí con nosotros al doctor Israel Figueroa y hablamos hoy la segunda parte de ¿qué hago con lo que siento? Buenos días. Deberíamos de poner como con una musiquita ahí. ¿Qué hago con lo que siento? ¿Qué hago con lo que siento? Bien dramático. ¿Qué hago con lo que siento? Eso es. Bueno, es que yo creo que así mismo de tenebroso a veces, sí, o de incierto, es como uno lo siente, ¿verdad, doctor? En un momento dado. Así que estamos muy contentos, ¿verdad? Y sabemos que, ¿verdad?, han escrito sobre este tema. Nos interesa, ¿verdad?, poder responder a eso. Señor. Y poder quizás contestar, ¿verdad?, someramente a esas necesidades. Ayer tocábamos el tema de qué hago con lo que siento y definíamos el sentimiento. Uh-huh. Y decíamos, ¿verdad?, las actitudes, cómo yo puedo percibir esa realidad. Y tocábamos el tema de que llegaba una persona y nuestro compañero aquí, Esteban David, no lo saludaba. Y la persona comenzaba a crear todo un drama en su mente y decía, es que Esteban David no me quiere, ya no me aprecia. Pero llegaba Israel, ¿verdad?, bien contento. Y como está bregando con cables, me puede estar escuchando peleando con los cables eso y todo. Mismo, este tipo está loco. Entonces, ¿qué pasa? Llega Israel por ahí, que ya conoce lo de los cables, y ¿verdad? Y lo quiere como el hermano menor, eso, ¿verdad? Enfatizaste ayer eso. ¿Verdad? Enfatizamos esto ayer, bien. sí, él le gustó. Y entonces, ya yo conozco lo que le pasa y sé, y no creo ese elemento en mi mente, y sé que está buscando el cable debajo de la mesa, y digo, te ayudo. ¿Veis? Es la misma experiencia, ¿verdad? La misma realidad externa, pero internamente son dos realidades diferentes. Uh-huh. Claro. Así que yo creo que esto debemos de definirlo, y por eso es que hay que definir las emociones y los sentimientos, que es lo que vamos a hacer hoy. Y hay un que lo mezclamos mucho. Demasiado. Sí, porque dice, está emocionado, tiene sentimientos y son diferentes, porque aún se ubican diferentes en nuestro cerebro humano, ¿verdad? Debajo de ese gorro que tiene Rafael, debe haber un cerebro humano funcionando, ¿verdad que sí? Y está funcionando a las mil maravillas. Eso es lo que yo siempre he creído. Así que se alojan aún físicamente y biológicamente en diferentes lugares. Las emociones se alojan en el sistema límbico. Habíamos hablado del sistema límbico, del sistema temporal. La amígdala, habíamos hablado de la amígdala en una ocasión anterior. Y los sentimientos se alojan en la corteza prefrontal, que es la de los razonamientos. Así que lo que quiero traer en esta mañana es que hay oportunidad para que esos sentimientos sean redimidos por Dios, porque se manejan en un sistema que sí tú y yo podemos tener acceso a él. Y voy a explicar esto. Vamos a usar el acróstico. ¿Te acuerdas que cuando éramos chiquitos nos enseñaban los acrósticos? Vamos a usar el acróstico te amas. Vamos a definir, comúnmente en la ciencia hay básicamente de 6 a 5 emociones generales. Y esas emociones se llaman emociones cara, porque se ha hecho un estudio donde se enfrentaba a diferentes tipos de cultura, a páginas o a fotos con expresiones de emociones, y eran las mismas expresiones en la cara. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos la emoción tristeza, ¿cómo ponemos la cara? ¿Cómo ponemos la cara, Rafael? Sí, como achicopalado, ¿verdad? Exacto. Eso Dios lo hizo, nos hizo capaces de eso para poder sobrevivir. El cerebro humano constantemente está buscando sobrevivir. Ese es el principio nato de todos los seres humanos. ¿Por qué? Porque cuando sentimos tristeza frente a la muerte de un familiar, lo que te está diciendo tu sistema es: tienes que concentrarte en eso, en atender ese asunto. Por eso que te entristece, bajas la quijada, tomas tiempo para el proceso. Después viene el enojo, pero es un enojo saludable.
Vamos a poner, ¿verdad? Que estamos aquí, de momento llega un ladrón y llega a robarnos aquí. De ¿Qué sobrevivencia. ¿Qué uno siente? Enojo. Ajá. Porque uno se va a apartar de esa conducta. Y eso está hecho para sobrevivir. Me voy a apartar de la conducta porque me enojo. Ok, vamos a detenernos. Me gusta eso. Esto puede coger hasta un cuarto capítulo. Sí, eso Mira, es, con el café eso en es mano. así. Muy bien, muy bien. Ok, ese tipo de enojo puede ser enseñado porque puede también ser un enojo negativo ante ciertas ante la misma circunstancia. Puede ser negativo en el sentido de que voy a enojar porque quiero coger a este y quiero Mira lo que me está embaratarlo. haciendo, Lo que pasa es que ya y está el enojo de, oye, nos robó, pero ¿cómo que esto nos está robando? O sea, no puedo comprender. Lo que pasa es que el enojo en Negativo. ese aspecto del robo es emoción. Cuando segundo que tú estás hablando es sentimiento. Porque ya tú has procesado ok. mentalmente O sea ese coraje. Que el primero es una reacción automática. Eso es lo que estamos ¿verdad? hablando. Súbita Ok. ante la... Que no la podemos controlar. Llegó de momento y te enojaste. Ya la Exacto. otra la planifica. Por eso es que la Biblia Sí. dice que no se ponga el sol sobre nuestro enojo. Porque en la medida, las emociones son cortas. Por eso es que la Biblia lo dice. Pero pueden ser El senti- enseñables. el senti- Bueno, las emociones no, los sentimientos sí. Ok. Porque las Oh. emociones están ahí. Tu reacción inmediata. Lo que pasa es que lo que tú controlas es la conducta. Yo me puedo enojar, pero no le voy a meterle un puño Exacto. a Rafael. ¿Ves? Ya esa conducta yo la controlo. ¿Verdad? Precisamente este tema es lo que trae esto para poder definir. Así que ese enojo está innato ahí para poder sobrevivir. Porque no queremos bregar con eso. Pero en la medida que pase más de un día, como dice la Biblia, El tiempo. ya entonces comienza a crearse una raíz de amargura, una molestia interna. Se aloja, empieza a Ya se alojarse. aloja porque el pensamiento ya pasa de emoción que está en el sistema límbico, en la amígdala pasa aquí al frente. Donde se procesa. Pero que tengo la capacidad de filtrarlo y Seguro que detenerlo. sí. Por eso es que se maneja el raciocinio, para que tú puedas manejarlo con el pensamiento. Eso me gusta. Ahora, eso es si conozco esta realidad. Ah, por eso es que la Porque- estamos enseñando aquí. Porque si no la conozco, lo que le voy a dar es rienda suelta A mis emociones, A se mis convierten en emociones, sentimientos negativos. exactamente. No, y yo me imagino Exactamente. el conductor que ahora mismo, el corte pastelillo, le iba a tirar el carro y te acaba de escuchar el rey y se detuvo. Se detuvo. Muy bien. Espérate, Porque la espérate. emoción es, de momento, me enojé porque esa conducta no es apropiada. Claro. Por eso es que se establecen los códigos, ¿verdad? De conducta no apropiada, Me gusta. porque creaban enojo. Pero ¿qué yo hago con eso? Es lo que vamos a hablar ya mismo. ¿Qué yo hago con eso para que el sentimiento no sea el sentimiento que provoque en mí una conducta de Con rápido mayores- a ser y con agresivo mayores con la persona? consecuencias. Mayores consecuencias. Exacto, que yo me imagino que basado en lo que está diciendo Esteban, ya cuando yo no conozco esto, el resultado me da la enseñanza para que cuando vuelva a suceder, decir un stop. Eso mismo. Bueno, A veces, si quiero. Sí, exacto. Porque hay gente que no aprende, ¿sabes? Que siguen en la misma, Porque acordémonos que la experiencia más el pensamiento produce el sentimiento. Hay gente que no ha podido controlar sus Repítelo. pensamientos. La experiencia y el pensamiento produce el sentimiento. Válgame. Y si ese sentimiento no se procesa adecuadamente, produce que Es una frase. una actitud, una conducta Esto está- negativa. Frase célebre del Fenomenal. viernes. Brutal. Hay que ponerla por ahí. Y con este café en mano, ¿qué No, pasa? no, El ese asco. café parece que tiene algo Sí, tiene bueno, algo ¿sabes? peposo. El Se lo preparó, asco. está ungido. Mira qué interesante, Rafa. El asco ayudó a sobrevivir al ser humano. ¿Por qué? Porque cuando llegaba a la caverna y veía carne podrida, perdona que esta mañana hablé Sí, así, sí. le apestaba y le creaba asco y le decía, esto no te lo puedes comer. Porque si no le creaba el asco, se lo comí y se moría. Se moría, claro. Vieron Qué y bien. y el sentimiento de asco es como cuando tú repugnas Sí, algo, sí, dices, sí. esto no me... ¿Y cómo lo repela? Lo repela. Sí. Por eso es que cuando tú manifiestas amor y sabes que estás frente a una persona tóxica, es lo que te va a ayudar que es la conducta de esa persona te dé asco para poder separarte de ella, porque la emoción del amor también se manifiesta y te puede entregar alocadamente, como O, decimos o una nosotros. conducta tóxica que pueda hacerme daño. Eso mismo. El miedo es el clásico defensor de la humanidad. ¿Por qué? Porque el miedo en nosotros es positivo para la defensa. Sí. Cuando nos encontrábamos en la sabana, que estábamos entre los animales, el ser humano, y venía el tigre, ¿qué hacía? Le cogíamos miedo
y arrancamos Pero a no correr. se vaya lejos, doctor. Cuando uno caminando por el vecindario, el perro te corre. ¿Acaso que tú no llegas rápido? Y la fobia es como las cucarachas. Ay, no hablemos de eso. ¿Ves? Ok, Ya aquí- y ya aquí ahí sentimiento. hay una diferencia entre ese miedo de el perro me está siguiendo y te voy a correr. Eso Ese es racional, ese es racional. Y la fobia. Es Explíqueme. diferente, la fobia Ajá. es irracional. Por ejemplo, cuando el perro te ladra y te corre, es racional que tú te Para pongas en sobrevivencia. alerta. Claro. Seguro Que no me muerda. sobrevivencia. Pero que una cucaracha te vaya a comer ya es irracional. No, La cucaracha o el mismo ¿Entendiste, perro- Kiara? no te puede Mira. comer. O el mismo perro o te que, explicamos que no otra quiera vez. salir porque piensas que te va a morder cualquier perro que veas. Eso mismo. Los perros, por eso es que estos pensamientos son, estas emociones son primitivas porque los perros también tienen miedo. Esa Sí. actitud del perro de ladrarte es porque tiene miedo a ti. Así que cuando nosotros tenemos ese miedo positivo que nos inspira a correr, Claro. estamos bien, estamos como debemos de estar. Cuando se convierte en fobia, vuelvo y repito, miedo al lagartijo, que es otro ser inofensivo. Claro. Más Miedo a la pequeño que oscuridad. ¿Qué te va a hacer la oscuridad? Nada. ¿Ves? Pero ¿qué pasa? Que esos son pensamientos y experiencias que se unen a un sentimiento negativo. Esas experiencias forman esa fobia, Eso mismo. forman esa conducta que puede ser una ilusión, hasta una ilusión de ¿Cómo nuestro... empezamos cuando chiquitos? Apagar las luces. Dice, te va a comer el cuco. No sé quién es el Claro. cuco, ¿verdad? No, yo tampoco. Y uno va creando eso y créeme que inconscientemente está ahí. Y cuando te apagas las luces, te dice, no, yo no puedo estar así. No, tuviste el cuco entre las sombras. Entre la sombra. Hay una persona que conozco, muy amigo, que tiene fobia a la oscuridad porque le provocó, ¿verdad? La justicia del país injustamente va a la casa temprano en la mañana a quererlo arrestar cuando era inocente y eso le creó una fobia. Él salió muy bien del caso, pero cuando él ve que tocan la puerta ya le está pensando Sí, que, sí. es la, Pero que es entonces, la policía. usualmente la fobia viene de un trauma. Es un trauma. Ahí se liga al trauma donde se aloja y se hace perpetuo, ¿verdad? El tema es bien amplio. La alegría es otra emoción, ¿verdad? De momento llegó algo aquí y tú la manifiestas con una cara bien feliz. La sorpresa, el poder sorprendernos. Eso dispara lo que llamamos nosotros la dopamina para que nos dé la sensación de alegría. En cuanto a la alegría, bueno, todo, como hemos dicho, son adaptables y enseñables hasta cierto punto, porque en eso de la alegría, volvemos a lo mismo del temor. Hay gente que se alegra de cosas que uno dice, ¿por qué tú te estás alegrando ¿sabes? De eso? Y vamos a la parte, vamos con los que han... La parte morbosa. Morbosa, Sí, 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 exactamente. de alegrarse Exactamente. del mal Sí, que le del mal sucede que a le alguien. Pero porque- ya ahí es un sentimiento. Un sentimiento exacto. Ya venga- deja de venganza. ser emoción y se convierte en un sentimiento. Porque las emociones son neutras, no son buenas ni malas. Son las súbitas, las que de momento llegan. Y porque lo digo, no son buenas ni malas porque hay que permitirle a nuestros hijos que se enojen. Hay que permitirle que se entristezcan. Claro. No podemos tapar esas emociones porque entonces comienza a distorsionar y decir, esa emoción es negativa. Esa emoción no es negativa. Dios la dio con un propósito para sobrevivir. Ahora vamos al otro tema. Cuando yo cojo esa emoción de tristeza por una muerte, se supone que esa emoción sea temporera. Yo comience luego del fallecimiento Del luto. a procesar la muerte, ¿verdad? Adecuadamente, pero si había una codependencia enfermiza de esa persona, que esa persona era todo para mí, sí, en el amor. No dice, esta persona es todo para mí, pero me dirigía a lo que comía. Yo he visto personas que cuando se sientan a comer con su pareja, dicen, no comas eso, come aquello. Imagina. Hasta en ese detalle. No hagas esto. Y todo era una codependencia. Cuando hay ese tipo de codependencia y esta muerte, ya comienza esa emoción a convertirse en un sentimiento porque comienzas a procesarlo mentalmente y comienzas a decir, es que yo no sé hacer eso. Yo dependía totalmente de ellos o de ella. Y comienzas a fabricar nuevamente ese pensamiento y ahí entonces comienza la depresión. Comienzan las enfermedades psicosomáticas a que te duele todo porque ya dejó de ser una emoción a un sentimiento porque tú estás procesando el pensamiento. ¿Cómo Pero es? la bendición de esto es que como se procesa en el pensamiento bajo psicoterapia, habla con los expertos psicólogos y psiquiatras, puedes revertir eso. Esa es la Claro. bendición de esto. La emoción no la vas a controlar, no tienes control de que llegó, pero sí tienes control de lo que haces con ella. Claro. Porque pasa Espectacular. de nuevo el sistema Sí. de la corteza prefrontal y puedes controlar tu conducta. Así que ese ejemplo de esa tristeza que te puede llegar por el fallecimiento, tienes que permitir que eso pase. A veces en consejería uno tiene, no llore.
No, la persona tiene que llorar, tiene que externalizar lo que siente para que ese llamamos procesador llegue a ¿verdad? ello. Lo que le llamamos ventilar. Eso mismo, cuando ese proceso se da adecuadamente, pero entonces tenemos siempre lo que decíamos ayer, el angelito en una mano derecha y el demonio en la mano izquierda. Y tienes a alguien que te dice, ahora te vas a quedar solo. ¿Y qué va a pasar de ti si él te hacía todas las cosas? Él pagaba la luz, él pagaba el agua. Hay cosas así. Sí. ¿Y cómo lo vas a hacer ahora? Y de momento te comienza a dar un miedo, pero a veces un miedo irracional, porque sencillamente tú vas y resuelves el problema de pagar la luz pagando el ticket. Pero te crea eso, un miedo irracional que se convierte en fobia de que no eres nadie si esa persona no existe. Claro, el proceso de adaptarse es donde a veces o no lo sabemos, no queremos entrar o no lo tenemos como prioridad en nuestros pensamientos, lo dejamos como para lo último. Entonces ese proceso de decir, no, pues tengo que adaptarme, tengo que buscar soluciones. Es como que la última opción, la primera es agitarme o preocuparme, automática. Esa reacción automática. Si esa perdura un tiempo razonable, por eso es que la depresión se diagnostica después de 2 semanas de tristeza, básicamente, ¿verdad? Porque no es una tristeza temporera, es una tristeza permanente. Hay unos elementos químicos en el cerebro que se saben, bioquímica, que hay personas que tienen deficiencia en ello. Pero fuera de eso, fuera de esta patología, son cosas que podemos trabajar. El enojo. Cuando el enojo, vuelvo y le digo, la Biblia dice, no se pongan sol sobre nuestro enojo. Yo me voy a enojar, seguro que me voy a enojar por una conducta errónea de Esteban David. Claro. Pero ¿qué pasa? Que eso no debe de estar permanente. Si comienzo a alojarle y a pensar, mira, es que él es así, es que sencillamente él no me quiere, entonces comienza ese enojo, lo que llamamos nosotros alimenta. La raíz de amargura. Sí. Así que cuando nosotros manejamos lo que sentimos, la oportunidad es clara que puede ser trabajado. No, yo modifico en la fórmula, yo modifico mis pensamientos, puedo modificar mis sentimientos. Doctor, estamos analizándolo y viéndolo bajo la perspectiva de nosotros cuando estamos viviendo, ¿verdad?, lo que son las emociones y los sentimientos. Pero entonces cuando yo estoy tratando de ayudar a una persona que ¿verdad?, que sus emociones están a flor de piel, ¿cómo yo puedo manejar y ver que realmente esas emociones son sinceras o están siendo manipuladas para conseguir quizás, ¿verdad?, y usar esa actitud para querer persistir en eso por un resultado que quiere adquirir o simplemente no quiere salir de ahí? Emociones son temporeras. Cuando se convierten en permanentes, son sentimientos que se pueden controlar. Explico. Yo puedo tener a mi esposa molesta, de momento se enojó conmigo, pero si se enoja hoy y mañana con lo mismo, ya entonces es un sentimiento que ya está alojando. O sea, que lo que te quiero decir es que tú sabes por el tiempo y la durabilidad si es una persona o es un sentimiento o una emoción. La emoción no la voy a controlar, la emoción la voy a validar. De momento yo llegué, toqué fuerte y tú te asustaste. Yo valido eso. Ay, perdóname, te asusté. Pero si continuamente tú sigues y persistes en eso, es que siempre me asusta, ya entonces eso se convierte en un sentimiento que yo puedo controlar. Así que cuando manipulamos, que es lo que quizá la persona está diciendo, es porque dura tiempo. Yo no puedo estar enojado todo el tiempo con Esteban. Yo tengo que resolver eso porque ya no pasa de una emoción, pasa un sentimiento. Exacto. Y ese sentimiento es modificable, seguro que sí. Ese sentimiento se impacta por la cultura, ese es impactado por la cultura. La emoción no. La emoción la tenemos en todas las culturas de la misma manera. El coraje, ¿verdad? El miedo para sobrevivencia, pero cuando perdura es el sentimiento que sí podemos controlar y ahí es donde comienza la manipulación. Es que estoy enojado contigo perpetuamente. Pues ya no es enojo, ya no es una emoción. Ya fue una decisión. Ya es un sentimiento, una decisión que tomé de estar enojado con Esteban David. Muy bien. Ahora, doctor Figueroa, el detalle... Estamos mirándome así como... Sí, No. Está procesando. Hasta yo me enojo yo mismo. Sí. No, que le decía a doctor Figueroa que en ese caso, ¿cuál sería la recomendación que pudiera yo aplicar o recomendar cuando entonces no tengo la capacidad de evitar que la emoción se convierta en un permanente sentimiento? Cuando lo primero que debemos de hacer es validar la emoción. O sea, si estamos frente a nuestro hijo, frente a nuestro esposo, te entiendo, sé por qué estás enojado, debes estar enojado, pero entonces vamos a la parte raciocinio. ¿Por qué te enojas? Porque tú siempre dejas las chancletas en el medio de la casa. Pues eso es modificable, claro. ¿Ves? Pero te estás enojando todo el tiempo, así que yo puedo comenzar. Lo importante es tener un buen amigo y un buen consejero. Si tienes alguien, hablábamos de la teoría del comportamiento planificado, si tú tienes una emoción, pero tienes alguien que te alimenta,
te Imagínate. alimenta ahí para que ese sentimiento sea negativo. Y dice, si es verdad, déjalo, porque él siempre está dejando las chancletas en mí. Eso no va a cambiar nunca. Lo has dicho Ese 20 individuo, veces y lo he no dicho lo 20 veces. El mío yo lo dejé por eso. Y ¿Ves? arra- Entonces, ¿qué pasa? Que eso, ¿qué puedo hacer? Pues yo puedo cambiar esa forma de pensar y ayudarte a que tú pienses diferente. Se hace psicoterapia, tú llevas a la gente a que piense la realidad diferente y modifica su pensamiento, se siente mejor y su conducta es adecuada. Claro. Pero ¿qué uno pasa? puede ayudar a Seguro que lo puede ayudar. en ese proceso, aunque uno no tiene que ser un Psicólogo, superpsicólogo, nada, no, tú puedes pero ayudar en el como un proceso. buen amigo, lógicamente después que no haya una patología que requiere un tipo de Claro, medicamento. claro. Pero si es algo de la normalidad de la vida, tú puedes, seguro que puedes ayudar y puedes también Claro. maldecirlo también. O sea, en el sentido de que, claro, de el que lado la negativo. persona siga con esa conducta, alimentándola. Así que la dirección al adagio popular, ¿verdad? Dime quién anda, ¿verdad? Ajá. Dime con quién anda. O sea, Y te diré quién y te diré quién eres. O sea, tenemos que alojarnos y ampararnos en gente positiva, ¿verdad? Que te genere un pensamiento positivo para el cambio que es permanente. Eso fue lo que esta mañana, doctor, el Señor nos dio para reflexión, ser pacificadores. Claro. Entonces, ver este entorno, vemos que estas actitudes repetidas, yo no puedo seguir alimentando, aunque realmente a veces pensemos como esa persona. O sea, tenemos que buscar cómo ayudar a bajarle. Hay gente que uno, conociendo esta verdad, pues las puede ir identificando y uno ayudarlo en el proceso. Cosas cotidianas que se dicen por ahí que son fáciles de detectar, ¿verdad? Por ejemplo, estoy de mal humor, pero es porque tengo hambre, por decir un ejemplo. sí. O el sueño. ¿Ha escuchado? Yo creo que todo el mundo ha sí. escuchado eso. Sí. No, es que cuando me da sueño me pongo de mal humor. Yo soy uno de esos. Me pongo de, me pongo Tienes de una mal humor. cama. Sí, entonces como que uno puede también a la pareja de uno, a sus hijos, pues ir identificando ese tipo de cosas y, como voy a decirlo bien coloquial, driviando, trabajando Yo con creo que ellos. eso que has dicho es bien terapéutico, o sea, pero esa emoción del coraje por no dormir se te debe quitar después que te Claro, que te claro, levantes, o sea, sí, claro, ve, claro. y eso, ¿qué te Claro. ayuda a la familia? Pues te conoce ya. Y dice, pues mira, déjalo tranquilo, que Déjalo no de- es que está que- molesto con exacto. nosotros, es que tiene Tiene sueño. sueño. Tiene sueño, Lo hacemos tiene con los hambre. niños, cuando los niños están brincando y saltando, es que tiene sueño. Y dice, pero está brincando, porque está llamando la atención para que le provoquen el sueño. Doctor Figueroa, yo quisiera validar algo interesante, más bien importante, porque todo lo que se ha dicho es interesante. La estrategia psicológica y neurológica nos ayuda a entender estos comportamientos, pero el consejo bíblico también es categórico y a veces nos afanamos en buscar la estrategia que nos sugiere el psicólogo o el experto en conducta y pasamos por alto el consejo bíblico, que es contundente. No, yo creo que ¿Cómo lo integramos? Llegó un momento, Rafael, ha hecho, no solamente que es interesante e importante, ha acertado tan perfectamente, hay que darte un aumento de salario aquí. Por favor. Sí. Y No es nos bien, ayude que tanto, no nos sí, ayude tanto. la Biblia confirma lo que la ciencia está diciendo hoy. La ciencia seria, ¿verdad? Porque hay unos científicos por ahí, pseudocientíficos, que lo que quieren es manipular la información. No se ponga el sobre eso en nuestro enojo, lo que dije anteriormente. No os afanéis por el día de mañana. Hay tanto consejo bíblico, ¿verdad? renovar el Enseña al entendimiento. niño en su camino y cuando llegue a viejo no se aparta, no solamente no se aparta del camino cristiano, sino del camino ético, correcto, profesional y de ser un buen ciudadano. Cierto. Porque a veces enseñamos la palabra a nuestros hijos, pero no le enseñamos a ceder el estacionamiento cuando vamos al supermercado. Ay, y yo he visto ay. tantas peleas allí que cierto. y las personas de la edad dorada están provocando situaciones complejas, igual que los jóvenes, ¿verdad? Ese tipo de enseñanza está en la Biblia. O sea, si hay un manual de psicología y de convivencia entre nosotros, es la palabra del Señor. Así Poderoso. que esos principios están ahí, hay que aplicarlos. La ciencia lo que está haciendo hoy en día es validando lo que la Biblia había dicho hace tiempo. Maravilloso. Yo creo que esto Extraordinario. es un tema. Tú estás para repetirlo. Bueno, esto podría tener muchísimas parte 2, 3, 4, 5. Sí, todavía hay temas ahí. Mucha tela para cortar, así que mire, si usted se autoexamina y ve este acróstico, te amas, mira cómo es: tristeza, enojo, asco, miedo, alegría, sorpresa, y más que un momento súbito porque estás viviendo la emoción, ya llegas al sentimiento y lamentablemente no está siendo bendición para tu vida. Mira,
detente, redirige y acciona a favor de lo que Dios tiene para ti. Tremendo resumen. Sí, no, y que esta serie y ¿qué hago con lo que siento? No es en Netflix que la va a encontrar. No. En el canal de YouTube de Inspira 88.1. La primera parte fue ayer. La Está segunda en YouTube y ahora está mismo. ya, Que ya ahora está. mismo. Entra para que puedas entender el contexto y compártela. Porque, doctor Figueroa, la realidad es que usted ha hecho una radiografía de cómo opera la emoción y el Definitivo. sentimiento y hoy nos ha arrojado luz. En porque- arroz y habichuela. No, este fin de semana a Esteban y a mí no nos produce coraje nada en Vieques. No. Así que mira, el Todo coraje es cuando venga, que me felicidad. pase por el lado. Olvídate Porque allí de no se felicidad. aloja. Doctor, yo creo que va a recibir más llamadas más a menudo Sí. de aquí del estudio. Gracias por estar con nosotros en esta mañana. Gracias por bendecirnos tanto con la palabra de Dios ilustrada a través del conocimiento. Ajá. ¿Usted hace consultas privadas? Sí, nosotros tenemos Sí. más la parte de adicciones, ¿verdad? Ok. El expertise Y nuestro. cuéntenos un poquito. Y pues trabajamos también para una institución reconocida en Puerto Rico, la CREA. Atendemos quizás el primer caso, Ya. la primera Y después necesidad, ¿verdad? Y Muy bien. referimos, Excelente. ¿verdad? Y así que, porque son cosas de manejo diario. Yo Pero digo sí. que siempre el pastor trabaja más del 85% en manejo de conflictos que alguna otro tipo de Pero sí enfermedad. disponible para ser invitado a Sí, congregaciones, sí, eventos. seguro que Ok, sí. números telefónicos. 787-909-4437 o el Ministerio Familiar, que es Matices de Mujer. La gente Mira. siempre me pregunta, ¿pero qué es Matices de Mujer? Porque es el Ministerio de la Familia junto a la doctora Sonia Excelente. Navarro, mi amada Sabe. y querida esposa, ¿verdad? Eso. Que tengo que dar puntos cada vez Sí, que la maravillosa. menciono. Bien, muy Y bien. mis hijos, así que nos hemos unido a eso, así que nos pueden conseguir en las redes sociales de esa manera. Gracias, doctor, por estar aquí con nosotros, hacer el esfuerzo y bendecir no tan solo a nosotros, a nuestra audiencia y entregar herramientas maravillosas. Lo bendigo y bendigo a su familia. Amén, amén.